Mi agradecimiento, como es obvio, a las fundaciones que han organizado el seminario, a las fundaciones Largo Caballero y 1 de Mayo, a la Plataforma por la Comisión de la Verdad, de la que soy miembro, y a la Asociación de Archiveros, porque ha hecho posible la realidad de este seminario. La pregunta es viable hoy la Comisión de la Verdad en España? Yo creo que era el objeto de esta mesa. Yo quería, siempre cuando hablamos de dictadura y hablamos de dictadura franquista, cada vez elimino más el término franquismo porque creo que no define perfectamente lo que representó, que fue una dictadura primero militar, luego militar civil, porque nunca dejó de ser militar. Por la prueba es que los consejos de guerra funcionaron hasta el año 75, por tanto tenía un contenido militar hasta el último día y por tanto era una dictadura militar civil. Y cuando empiezo cualquier intervención sobre esto, luego veré cómo está el tema en relación a la posibilidad de que sea viable la Comisión de la Verdad y los presupuestos que entraña desde el punto de vista del acceso a los archivos. Yo siempre me gusta rendir un homenaje a los que fueron las víctimas de la dictadura, porque creo que son la razón de por qué estamos aquí todos. Algunos anónimos, otros menos anónimos, otros se han hecho visibles. A mí me impresionó ayer la intervención de Ángel del Río, no sé si está aquí, de la Universidad de Sevilla, cuando reveló esa comunicación con aquella señora a la que le comunicaban que sabían dónde estaba su hermano, y a la mujer con toda ingenuidad preguntó: ¿lo han encontrado? Creo que fue una intervención crucial en el curso del seminario para revelar el alcance de lo que significa la investigación histórica sobre estos hechos de la represión. Por tanto, nuestro homenaje a las víctimas mortales de la dictadura, a los ejecutados extrajudicialmente y desaparecidos, que son una de las víctimas todavía presentes hoy en nuestra realidad cotidiana, a los ejecutados mediante la imposición de penas de muerte por los consejos de guerra, a los presos políticos no rehabilitados todavía y condenados injustamente por los tribunales franquistas o pseudo-tribunales, a los torturados, a los detenidos policiales sin garantía, a los sancionados gubernativamente sin que nadie le haya restaurado la dignidad y el honor que les corresponde, porque fueron injustamente sancionados y desde luego no les reintegraron las cantidades que tuvieron que abonar en concepto de multa gubernativa por la aplicación de la ley de orden público, a los guerrilleros, a los condenados injustamente por los consejos de guerra, que ya he dicho, y por supuesto a los familiares de los niños robados y de los niños traficados, que sería la palabra que yo me encontré casualmente en una memoria del fiscal general del Estado del año 80, a la que he hecho referencia antes al hacer la pregunta a Paco González de Tena. Dicho esto, yo quería decir que cuando hablamos de la Comisión de la Verdad tenemos un precedente que no se nos va a olvidar nunca, que es que estamos hablando de una Comisión de la Verdad desde hace un par de años, creo, que es cuando se crea la plataforma, pero que ya el año 2006 el Consejo de Europa, en el informe que presentó el 2006, y que se incorpora muy levemente en la exposición de motivos de la Ley 52/2007 de la memoria histórica, porque se cita ese informe del Consejo de Europa, ya recomendó lo que estamos todavía exigiendo, que es, dijo el Consejo de Europa, el Gobierno español debería ser instado a crear una comisión estatal de investigación de las violaciones de los derechos humanos cometidas bajo la dictadura franquista, dijo. Las autoridades españolas deberían permitir a los historiadores y a los investigadores el libre acceso a la totalidad de los archivos públicos o privados, civiles o militares, susceptibles de contener documentos que puedan contribuir al restablecimiento de la verdad sobre la represión bajo el régimen franquista, especialmente de la Fundación Francisco Franco, financiada por el Estado, y abrir todos los archivos fascistas, es el término que empleaba el Consejo de Europa, aún inaccesibles al público. El Gobierno español debe beneficiarse del pleno apoyo de la comunidad internacional para la localización y apertura de las fosas comunes, donde están enterradas, decía en términos textuales, víctimas de los escuadrones de la muerte franquistas. El Gobierno español debe ser instado a crear una comisión de historiadores para el establecimiento de los hechos y la revisión de la enseñanza de la guerra civil en las escuelas y contemplar la instalación de la Basílica Subterránea del Valle de los Caídos en las cercanías de Madrid, donde Franco está enterrado, de una exposición permanente mostrando cómo ese monumento fue construido por presos republicanos. Y finalmente decía, los ciudadanos y ciudadanas españoles víctimas del régimen franquista o sus descendientes y familiares deben ser invitados a prestar testimonio ante ambas comisiones. Todo incumplido, es decir, impunidad.
que decía y ha dicho repetidas veces Ricard. Y este es el origen de esto, pero es que es más. En septiembre del año pasado, septiembre de 2013, por tanto, viene el grupo de expertos de desapariciones forzadas e involuntarias de la ONU a España. Según me comunicaron a mí en la reunión que tuvimos en Barcelona con la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña y otros historiadores, estos grupos de expertos nos dijeron, creo que vosotros también lo debéis saber, que los únicos 3 países que ese año pasado, 2013, habían visitado dentro de su programa de visitas por razón de las desapariciones forzadas eran Nepal, Siria y España. España, miembro de la Unión Europea, Estado social y democrático de derecho y todo lo que queramos decir de él, y ahora a punto de cerrar unas elecciones europeas, que sin embargo es el país europeo, no europeo, de los pocos estados del mundo que tiene un porcentaje de víctimas de la represión franquista prácticamente sin haber sido ni descubiertos, ni reparados, ni satisfechos los derechos básicos de sus familiares a la verdad, a la justicia y a la reparación. Hasta el punto de que cuando se marcharon los señores del grupo de expertos de desapariciones forzadas, el 15 de noviembre, vinieron en septiembre, y el 15 de noviembre emitieron un informe. Y en ese informe decía: el Estado español debería considerar la posibilidad de establecer un órgano específico encargado de la búsqueda de las personas sometidas a desaparición forzada, e instaba al Estado español a que intensificase sus esfuerzos con mira a buscar e identificar a los niños que podrían haber sido víctimas de apropiación, desaparición forzada y o sustitución de su identidad. Y finalmente reiteraba lo que ya había pedido el Consejo de Europa, la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. Esto es lo que decía el informe de la comisión de expertos, sin perjuicio de que dentro de un año emitirán otro informe. Pero hay algo más. Luego vino en enero, final de enero, vino el relator especial, al que ya se ha hecho referencia en este seminario, Pablo de Greiff, el relator especial de la ONU para la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y la garantía de no repetición. Entonces, yo conseguí hacerme con un informe que este relator había presentado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 9 de agosto de 2012. Y en él, entre las recomendaciones que contenía ese informe, antes de la visita a España, decía lo siguiente: el Estado de Derecho debe entenderse de un modo congruente con la noción de su objetivo último, la promoción de un orden social justo, y los objetivos más particulares que persiguen las medidas de justicia transicional, como el reconocimiento, la confianza y la reconciliación. Con la combinación de las áreas de acción se pretende que las personas se consideren titulares de derechos, libres de organizarse y proclamar y reclamar sus derechos, y asegurarse de que las violaciones sufridas no queden impunes. También actúa como un fuerte catalizador en el proceso de organización de la sociedad civil. El concepto de Estado de Derecho comprende también las condiciones que garantizan a las personas y a la sociedad civil la posibilidad de una participación positiva en procesos legislativos que permitan dar sentido al concepto de justicia. Esto es lo que han dicho los relatores de la ONU, y por tanto, es el punto de partida de la reflexión que tenemos delante. La Plataforma por la Comisión de la Verdad ha planteado unas propuestas muy concretas y muy determinadas. Yo voy a leer un par o tres de ellas para no alargarle mi intervención, pero que hay algunas que son evidentes y que están relacionadas con el objetivo de la Comisión de la Verdad, que son la creación de una fiscalía especializada en las actuaciones criminales del franquismo, la investigación sobre los desaparecidos y exhumación de restos de víctimas por cuenta del Estado, y el restablecimiento, digo 3, hay muchas más, el restablecimiento de una oficina de atención a las víctimas y familiares del franquismo con presupuesto y personal suficiente, esta última suprimida por el Gobierno del Partido Popular a las pocas semanas de ocupar el poder. Por tanto, estamos en una situación realmente crítica. Posibilidades. Yo creo que conocemos todo lo que significa, porque lo sabemos todos perfectamente, las dificultades que entraña para la Comisión de la Verdad estas reivindicaciones y estas propuestas de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, pero lo que no sabe todo el mundo todavía es que el Gobierno ya ha respondido, porque lo sé gracias a un correo que me mandó el otro día Jaime Ruiz.
y es que a partir de las conclusiones de las plataformas para la Comisión de la Verdad, el parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, hizo una pregunta al Gobierno del Estado el 20 de noviembre de 2013, que contenía algunas propuestas muy concretas que voy a leer porque me parece que son muy importantes. Las propuestas eran 18. Voy a leer unas cuantas, evidentemente, para no gastar el tiempo. Que los plazos de prescripción en la investigación de los delitos de desaparición forzada se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Otra pregunta. Asegurar que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas y aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal. Promover las medidas legislativas y judiciales con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que pueden impedir la investigación, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía. Y, finalmente, entre las 18, cito esta última, considerar la creación de una comisión de expertos independientes encargada de determinar la verdad sobre las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado, en particular las desapariciones forzadas. Escrito de Gaspar Llamazares, concretamente, el 20 de noviembre del pasado año. Respuesta del Gobierno de fecha 15 de enero de este año. Nada de nada. Nada de nada. Es decir, una respuesta ante una propuesta como la que hacía Gaspar Llamazares, que era fiel reflejo de las propuestas de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, el Gobierno responde de tal manera que parece que en España no haya habido guerra civil, no haya habido dictadura y no haya habido, por tanto, represión. Y cuando se refiere a las desapariciones forzadas, se refiere a la convención que cita la Plataforma, las preguntas del diputado Gaspar Llamazares y nuestras propuestas, lógicamente, pero se refiere a la Convención de Desapariciones Forzadas y la cita como una convención internacional aplicable a los hechos ocurridos hoy, cuando es evidente que hoy no hay desapariciones forzadas. Hay una absoluta ausencia de cualquier referencia, la contestación del Gobierno es muy larga, son 5 o 6 folios, es absolutamente insoportable e indignante, lo digo en estas palabras porque son las que son, porque no aparece la menor mención ni de la guerra civil, ni de la dictadura, ni de la represión, ni de las víctimas, ni de la guerra civil, ni de la dictadura, ni de la represión. Se limita a decir que ya está ahí la justicia para investigar lo que tenga que investigar cuando quiera investigar. Y es lo único que dice, todo lo demás es pura literatura y pura retórica. Por tanto, estamos en una situación complicada. Es más, tiene el atrevimiento, yo diría la osadía o la desfachatez, de que cuando se habla de víctimas se refieran al anteproyecto de ley orgánica del Estatuto de la Víctima del Delito de 25 de octubre de 2013, que se refiere a las víctimas de delitos comunes cometidos en el transcurso de la democracia. Por tanto, no tiene nada que ver con las víctimas a la que la Plataforma por la Comisión de la Verdad, antes el Consejo de Europa y luego los relatores de la ONU se referían. Por tanto, están eludiendo de una forma abierta y manifiesta la propuesta, las preguntas que se han planteado y no dar respuesta, por tanto, a ninguna de ellas. Y este es el estado de cosas en el que estamos. Por tanto, yo pienso que si hay alguna razón para insistir en la viabilidad de la Comisión de la Verdad, es ahora, pero ahora con más dificultades que antes, evidentemente, porque la respuesta del Gobierno, yo la tengo aquí, realmente produce una sensación de decepción, de frustración, pero como aquí no hemos venido ni a estar decepcionados ni frustrados, sino a seguir luchando por el futuro, pues seguiremos haciéndolo en la forma que estimemos pertinente. Pero hay que reconocer que no es de extrañar que un Gobierno que está limitando los derechos democráticos, que está prácticamente eliminando los derechos sociales y que está desmontando el Estado social y democrático de derecho paso a paso con una frialdad realmente impresionante, no es de extrañar que responda como responde a un tema como el de los objetivos de la Comisión de la Verdad, porque si nos están dejando sin derecho de reunión, sin derecho de manifestación, casi sin libertad de expresión y están aboliendo los derechos
básicos a la vivienda, a la salud, a la educación, a la cultura, etcétera, pues prácticamente esperar que además nos den la razón en esto sería mucho pedir, creo yo, de ese Gobierno. No obstante, yo quiero hacer algunas reflexiones, aunque sean breves, sobre el tema de los archivos y particularmente de los archivos judiciales, a los que se ha hecho poca referencia y que realmente son absolutamente inadmisibles en un Estado democrático de derecho, pese a que son leyes o disposiciones, mejor dicho, aprobadas ya en democracia y a veces por el propio Consejo del Poder Judicial, en virtud de reglamentos que yo creo que van mucho más allá del contenido de las leyes y rompen, por tanto, la jerarquía normativa que preside cualquier materia regulada en esta materia. Yo tengo que decir que cuando hablo de archivos me refiero a todos los archivos. Voy a hacer una referencia específica a los archivos judiciales porque es lo que mejor conozco, pero yo recomiendo la lectura, ya que puestos a recomendar, de un artículo que escribió no hace mucho, ahora un par de años, la catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carmen Molinero, que se llama El acceso a los archivos y a la investigación histórica, en la que ponía de manifiesto que realmente con la ley de patrimonio documental del 85, si no me equivoco, ¿no? Y su artículo 57, apartado C, exactamente, 1C, realmente la capacidad de acceso a los archivos por parte, no ya de los particulares, sino de los historiadores, está bastante limitada. Y lo expone con una argumentación muy amplia que no voy a repetir aquí. Lo que sí es cierto es que ella pone de relieve algo que me parece muy evidente, y es que, y lo voy a leer brevemente, siendo la cuestión de las garantías de acceso al problema más acuciante de acceso a los archivos, hay que poner de relieve que las administraciones públicas continúan sin dar importancia debida a la gestión del patrimonio histórico para hacerlo accesible a la ciudadanía. Pongamos unos ejemplos. En España existe un grave problema de catalogación y transferencia de los documentos posteriores al 36, particularmente de los fondos vinculados a la represión. Se lo preguntaba antes Ricard, que la documentación de la policía solo está transferida en una proporción muy pequeña al Archivo Histórico Nacional y el resto, como la de la Guardia Civil, es inaccesible, continuando en manos de dichos cuerpos de seguridad del Estado, cuando no son archivos militares más inaccesibles todavía. Pero yo quería, en ese contexto, hacer un recuerdo y una reflexión a una persona a la que le tengo una admiración histórica, y todos se la tenemos, porque fue asesinado por ETA, que fue el profesor Tomás y Valiente. Él dijo en un momento determinado, en uno de los muchos congresos que se hicieron sobre investigación, memoria histórica, archivos, etcétera, lo siguiente: es posible que el honor, que es el valor que se suele invocar siempre para rechazar, como luego explicaré, rechazar determinadas informaciones a los historiadores y no digamos a los particulares, él dijo que es posible que el honor, que la intimidad, aunque esto me parece muy difícil, añadía, se pueden poner en riesgo, pero el riesgo de la utilización de un derecho no es en sí mismo razón suficiente para no permitir el ejercicio de ese derecho. Continuaba: no soy tan zafio como para patrocinar una especie de apertura sin límite de los archivos judiciales, pero sí creo que la regla general debe ser la utilización y las dificultades para la utilización deben ser las excepciones justificables siempre, excepciones interpretadas restrictivamente como toda excepción de un derecho fundamental, como es el derecho a la información. Y todo ello en virtud y en función de esa prioridad que en el ordenamiento jurídico tienen los derechos fundamentales y muy en concreto el derecho a una información veraz, decía Tomás y Valiente. En este contexto, yo pienso que si hay algo que realmente produce un auténtico escalofrío es el tema de los archivos judiciales. El tema de los archivos judiciales en el sentido estricto. No voy a extenderme mucho porque el tiempo no lo permite. Voy a poner un ejemplo muy concreto, porque lo he vivido personalmente, entonces me parece que sirve de ejemplo. El acto en el que constituimos la Plataforma por la Comisión de la Verdad de hace un par de años, estaban aquí los hermanos de Yolanda González Martín. ¿Os recordáis, verdad? Sí, sí. Que había sido asesinada el 12 de febrero del 80 por la extrema derecha y particularmente por un tal Emilio Hellín Moro, aparte de otros muchos miembros de Fuerza Nueva, que incomprensiblemente sigue legalizada, cosa que, bueno, eso es otro tema, no hablaremos de eso.
Ante eso, yo he seguido manteniendo contacto con esa familia, con los hermanos de Yolanda González, y he hecho algunos trabajos en la medida en que me lo han permitido mis posibilidades, como particular que soy, de acceder a determinados documentos y archivos, y algunos realmente los he conseguido del Centro de Documentación del Consejo General del Poder Judicial, que radica, como saben ustedes, en San Sebastián. Pero ha habido momentos en que la capacidad de acceso a los archivos me encontraba unas barreras infranqueables que ya entendéis perfectamente en qué consisten. No obstante, tuve conocimiento de un dato objetivo. Un juez de vigilancia penitenciaria llamado, creo que José Andrés Donato, no sé qué, lo recuerdo, lo tengo aquí, José Donato Andrés Sanz, juez de vigilancia penitenciaria de Valladolid, le dio un permiso de salida a Emilio Ellín Moro en el año 87, cuando, por tanto, no habían transcurrido, habían transcurrido 7 años escasos del asesinato de Yolanda. Hay que reconocer que todas las vicisitudes de la ejecución de la pena de este señor es para verlo realmente, porque fue un tratamiento favorable en todos los sentidos. Pero bueno, lo cierto es que le dio un permiso de salida, que este individuo, este delincuente, ese asesino, este condenado por sentencia firme, por asesinato, tenencia de explosivos, falsedades en documentos de toda clase, etcétera, aprovechó para fugarse a Paraguay, donde se integró en la policía política del régimen de Stroessner, y allí estuvo 4 años refugiado. Finalmente, el gobierno español pidió la extradición y fue reintegrado a España, donde continuó cumpliendo su condena en términos muy favorables. Muy pronto se le concedió el 3er grado, por tanto ya salía todo el día de paseo por ahí, y finalmente llegó incluso a aparecer como un sujeto que, por razón de sus supuestos conocimientos tecnológicos de materia informática, había sido contratado por el Ministerio del Interior, por la Consejería de Interior de la Generalitat y por la Consejería de Interior del Gobierno vasco para prestar ayuda tecnológica a la policía en concepto de científico, de técnico o de perito o de no sé de qué. Incluso llegó a ser citado como perito en el juicio por el asesinato de los famosos 2 niños de Córdoba. Llegó a ser citado como perito esta persona. Yo, ante esa realidad tan absolutamente insufrible, dirigí un escrito al Consejo del Poder Judicial pidiendo que me dieran una certificación de la resolución de la Comisión Disciplinaria de 13 de noviembre del 87, por el cual se le suspendía de empleo y sueldo a ese juez de vigilancia que le dio ese permiso de salida al asesino Emilio Ellín, por el tiempo que fuera, sería 4 o 5 días o una semana, y que aprovechó, como digo, para fugarse a Paraguay. Y al mismo tiempo del acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial, que, conociendo del recurso que el juez interpuso, como es natural, dejó sin efecto la sanción, con lo cual la sanción no se cumplió. Yo me dirigí al Consejo del Poder Judicial pidiendo que me dieran una certificación del acuerdo de la Comisión Disciplinaria y del acuerdo del Pleno del Consejo del Poder Judicial para conocer el alcance que habían tenido en ambos casos. El Consejo del Poder Judicial, en una resolución muy reciente, que la tengo por ahí, podía todavía ser recurrida en el ámbito contencioso administrativo, cosa que ya veré, pero en un largo escrito, naturalmente me deniega la solicitud que he formulado y, por lo tanto, me rechaza facilitarme certificación de estos acuerdos del Consejo del Poder Judicial. No estoy hablando de un proceso judicial, estoy hablando de un órgano administrativo, por tanto, de la Administración General del Estado, lo cual demuestra los límites a que se están llegando, Y aparte de rechazarme la concesión de la autorización para otorgarme esos certificados, dice lo siguiente: aparte de negarme a mí que tenga un interés legítimo y directo en la obtención, son términos textuales del acuerdo, lo cual es discutible, porque dice que como no tengo subvenciones de la no sé qué, de la administración pública, esa investigación que yo estoy haciendo no vale nada, pero bueno, eso es igual. Pero añade algo todavía más grave: y en la medida en que la pretensión, que no estoy hablando de 2 acuerdos de la Administración del Estado, de la Comisión Disciplinaria y del Pleno del Consejo del Poder Judicial, sobre un penado, en efecto, pero los certificados son de 2 órganos de la Administración, y dice que rechaza la pretensión porque afecta a una persona viva sobre la cual se pretende llevar a cabo un estudio, entre comillas de ellos, que indudablemente afecta a la intimidad e imagen, con lo cual la necesidad del consentimiento expreso
de esta persona resulta plenamente exigible. Es decir, que un asesino condenado por sentencia firme, que ya ha cumplido la condena y que además está contratado por los órganos de la Administración del Estado, central y autonómica, para prestar auxilio o apoyo incomprensiblemente a las policías, a los cuerpos de policía del Estado o de la Comunidad Autónoma del País Vasco o de Cataluña, resulta que es una persona que tiene unos privilegios en función de que está vivo, según dice, una persona viva, para que no se puedan otorgar certificados que le atañen solo indirectamente, porque el objeto de las resoluciones no era él, era fundamentalmente las decisiones tomadas por un órgano del Poder Judicial que trató con un evidente trato de favor a un juez que favoreció con un trato de favor también a un asesino. Esta es la verdad. Yo digo esto porque el acceso a los archivos judiciales, si eso es difícil ante un órgano del Estado, como es el Consejo del Poder Judicial, ya el acceso a los procesos judiciales sí que es una tarea realmente imposible. Hay tal cantidad de reservas, de excepciones, no solamente en la Ley Orgánica del Poder Judicial, sino en los reglamentos que ha desarrollado la Ley Orgánica del Consejo del Poder Judicial, que realmente se convierten, como se ha dicho ya aquí, en un espacio de opacidad absoluta, de todo lo que se pueda hablar. Pongo un ejemplo. Hace unos días revisé los datos de la sentencia contenida en los archivos judiciales condenatoria, me parece que era o de Puig-Antich o de una de estas personas más recientemente asesinadas por la represión franquista. Y todos los nombres estaban cambiados, porque hay un acuerdo del Consejo del Poder Judicial por el que se dispone que a partir de una serie de años la identidad de las personas que resulten condenadas o absueltas, fundamentalmente condenadas por los diferentes procesos judiciales, sean cambiadas de tal manera y se le dé una identidad ficticia, con lo cual nadie puede ser identificado por su nombre, lo cual hace una tarea imposible. Quizás cuando hay un solo condenado la tarea es más fácil, pero cuando son varios los condenados es imposible saber quién es quién, porque como todos los nombres están cambiados con identidades ficticias, pues realmente la identificación de la identidad de los condenados es una tarea prácticamente inaccesible. Todo esto en un contexto de dificultad, de resistencias, de oposición y de obstáculos, como se ha descrito ya aquí y lo ha descrito muy bien Ricard. Por tanto, yo creo que si la Administración del Estado, como tal, está funcionando como está funcionando, la Administración de Justicia, que teóricamente debería ser distinta, porque es un poder judicial distinto al del Ejecutivo y de todos los órganos que dependen de él, debería tener una disponibilidad para el acceso al derecho a la información, como debería tener cualquier órgano judicial en relación al ejercicio de los derechos humanos, entre ellos el derecho a una información veraz, como decía Tomás Valiente. Pues no es posible, no es posible. Hasta el punto de que hay un reglamento del Consejo del Poder Judicial, y con eso termino, que llega a decir lo siguiente: tendrán carácter de reservado, se refiere a documentos de los procesos judiciales, por tanto, cualquier dato del proceso, desde el inicio hasta la sentencia firme. Tendrán carácter de reservado las actuaciones judiciales que sean o hayan sido declaradas secretas de conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales, concepto ya de por sí complejo, así como aquellas otras cuya publicidad pudiera afectar a derechos, principios y valores constitucionales. Iba a decir una ordinariez, pero no la voy a decir, evidentemente. Pero realmente es una disposición completamente indeterminada, eso que se llama disposiciones o conceptos jurídicos indeterminados, hecho en una norma reglamentaria de una ley orgánica que no llega a este extremo, por tanto yo creo que es radicalmente nula, pero que está creando un clima de absoluto imposibilidad de acceso a los archivos judiciales, no ya a los particulares, que ya lo he demostrado que es imposible, sino incluso a los propios investigadores legitimados por otras muchas razones, por razón de sus conocimientos y de su profesión, en definitiva, a ese acceso. Si no superamos este estado de cosas, la posibilidad de acceso a los archivos va a ser imposible. No obstante, yo termino, la Comisión de la Verdad deberá crearse. Ya veremos cómo lo hacemos, porque a las preguntas que planteaba Gaspar Llamazares sobre esas propuestas, que están perfectamente determinadas en su pregunta parlamentaria, se refieren a la Comisión de la Verdad, a la Comisión de Expertos, etcétera. De eso el Congreso no responde, mejor dicho, el Gobierno no responde nada. Es un silencio absoluto, por lo tanto es como si no se hubiera planteado la pregunta, lo cual quiere decir que es una negativa tácita.
Ante esto, vamos a tener problemas serios para avanzar en ese proceso, pero yo creo que razón de más para estimular nuestros esfuerzos, nuestra coordinación a nivel de todo el Estado español y nuestras necesidades de implementar otros mecanismos para los cuales es muy importante que estén hoy aquí la Asociación de Archiveros y Archiveros Sin Fronteras, porque sin ellos y sin el acceso a los archivos, evidentemente no podremos construir una realidad de la historia de la represión franquista en los términos realmente de la magnitud que tienen, habida cuenta de que no se ha hecho ninguna investigación oficial, total y absoluta de esta represión y de los sufrimientos que ello generó. Por tanto, adelante, seguiremos en ello, ya encontraremos otras vías, pero la Comisión de la Verdad antes o después se creará. Muchas gracias.